¿Sabes cuántas células tiene tu cuerpo? ¿Qué dirías si te dijera que eres mitad humano, mitad bacterias? Y lo más interesante es, ¿qué rayos esto tiene que ver con un fabricante de lentes, un comerciante de telas y un científico inglés? Hola, yo soy Shake y esto es nuevamente Educación Paranormal. Teoría celular. ¿Cuántas cosas que a simple vista no puedes ver son fundamentales para tu existencia? La gravedad, las ondas de luz, tu cerebro, las bacterias, tu trasero. Y por supuesto, las células. La célula es la presencia más diminuta a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar más de 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. Y al final, llamar a todo esto teoría celular. ¿Pero qué carajos es la teoría celular? Y no me estoy refiriendo a tu teléfono celular. La teoría celular es un conjunto de principios que describen las características de la célula. Los principios son... Momento, antes de contarles los principios les voy a decir cómo llegamos a estos. Todo esto realmente empieza a surgir alrededor de 1600 en Holanda. Zacharias Janssen y su padre, fabricantes de lentes, se atribuye la creación del telescopio. De igual manera el que nos importa, que es el microscopio. Aunque en esa época, debo decir, estaba en el apogeo esta parte de querer ver las cosas más grandes y más pequeñas y a más distancia. Entonces realmente se empezó a esparcir el rumor, tipo Pokémon Go, todo mundo quería tener su microscopio, su telescopio. Así que no sé si realmente ellos fueron los iniciadores, sin embargo ahí estaba el microscopio. De ciencia y alguno que otro sin nada que hacer, empezaron a crear sus propias versiones de microscopio. Iban y venían microscopios, sin embargo no fue hasta que un científico inglés apareció llamado Robert Hooke. Momento de nuevo, ¿se acuerdan de Hooke? ¿No? ¿Robert Hooke? ¿No? Bueno, vayan a verlo después. Robert Hooke creó un libro llamado Micrografía. En él puso los dibujos de sus observaciones hechas en el microscopio. Algunas de estas observaciones eran muy interesantes, como una pulga o un ala de mosca. Lo interesante aquí es que una de sus observaciones fue esto. Esto es una muestra de un pedazo de un árbol de corcho. Si se fijan bien, parece como un panal de abejas. Sin embargo, se dice que Hooke lo primero que pensó al ver esta observación es en las celdas en las que los monjes vivían en ese entonces. Pequeños cuartitos separados unos de otros. Aquí viene una parte interesante. Resulta que en ese entonces no podías más que publicar en latín. Por lo tanto, Robert Hooke en la descripción del corcho le llamó célula, que significa celdilla en latín. Esta fue la primera vez que en la biología se escucha el término célula. ¿Quién iba a decir que esto iba a ser el nombre universal para las células de tu cuerpo? Hoy en día sabemos que lo que Hooke realmente vio fueron esqueletos de células vegetales del propio corcho muertas. Años más tarde, a la Royal Society, sí, donde Hooke trabajaba, empezaron a recibirse cartas de un comerciante holandés llamado Anton van Leeuwenhoek. Ojo, comerciante de telas, no era científico. Sin embargo, se ve que tenía mucho tiempo libre. Leeuwenhoek creó sus propios microscopios. Sin embargo, no es una cuestión común. Los microscopios de Leeuwenhoek tenían hasta 250 veces de aumento. Esto era mucho más que lo que había hecho Hooke en su momento. Por tanto, los dibujos que mandó a la Royal Society eran buenísimos. Dentro de las observaciones hechas por Leeuwenhoek, había cosas tan extrañas como glóbulos rojos, bacterias que se encontraban en los dientes o espermatozoides de algunos animales. Sí, escuchaste bien, glóbulos rojos. Really, nigga? Imagínate, bacterias en los restos de comida de los dientes. Y después en esa época no eran lo más higiénico del mundo, usaban cepillos con pelos de animales, entonces seguro era asqueroso. Y sí, observación de espermatozoides de distintos animales. Perdóname, pero hoy en día ya lo hubieran llevado a la cárcel a ese tal Leeuwenhoek, porque eso no es zoofilia o algo así. Esta es la imagen de los espermatozoides que observó Leeuwenhoek y que mandó a la Royal Society. Sí, es esa. Todo este resumen de cosas que acabo de decir tiene que ver con que es la primera vez que se dieron cuenta que existían organismos tan diminutos que antes eran desconocidos para la humanidad. Y sí fue gracias a los espermas. Tuvieron que pasar 200 años más para que hubiera realmente un avance. Resulta que dos alemanes llegaron a fijar las bases de la teoría celular. Primero fue Matthias Schilde. Este botánico lo que postuló fue que todas las plantas estaban compuestas por unidades. A estas unidades él las llamó células
obviamente haciendo referencia a Hooke y su libro de micrografía. Un año más tarde, su paisano Theodor Schwann complementó esto diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Por lo tanto, gracias a estos dos hombres, quedaron los siguientes dos principios. Principio número 1. Todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por células. Número 2. La célula es la unidad básica de la organización de la vida. Hasta aquí todo parecía claro. Lo que no quedaba muy claro era de dónde venía la célula. Tiempo después llegó otro alemán llamado Rudolf Virchow, que complementó estos dos principios diciendo su frase célebre: Omnis cellulae cellula. No, Virchow, no entendemos eso. Entonces pon: toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de esta. Para no dejar el salseo atrás, resulta que algunos estudios científicos dicen que a lo mejor Virchow se robó estos estudios de un científico judío llamado Robert Remarque. Pues sea quien sea, estos principios fueron el parteaguas de la historia de la biología moderna, ya que esto quitó una venda muy grande en los ojos de la humanidad, porque antes no teníamos ni idea de qué estábamos hechos. Hoy en día, algunos estudios indican que el cuerpo humano está formado por alrededor de 30 billones de células. De estas células, 25 billones son solo glóbulos rojos. Es decir, que el 5 restante está compuesto por todas nuestras células musculares, de los huesos, las grasas y de todas las demás. Si se fijan, realmente somos pura sangre. Pero no te dejes engañar. Las células de los glóbulos rojos son mucho más pequeñas que las demás células. Por ponerte un ejemplo, una célula de glóbulo rojo cabe 26 veces en una célula muscular. Esto quiere decir que aunque 25 billones de nuestras células sean sangre, si lo ponemos por ejemplo en peso, resulta que estamos compuestos por 20 kilogramos de células musculares, mientras que solamente 2.5 kilogramos son células de glóbulos rojos. Ahora bien, no importa en qué perspectiva lo veas. Independientemente de eso, existen otras 38 billones de células en tu cuerpo. Y todas estas no son humanas. Vean el lado amable. Muchas de esas bacterias son vitales para nuestro organismo. Y aún así, aún siendo 38 billones, en conjunto no juntan más de 200 gramos. Bueno, FreakTubos, esto fue todo por este video. Y ya saben la oración de este programa. Denle like si les gustó y dejen sus comentarios. Oh sí.